Gálatas 1 del 11 al 24. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Quise poner este título: ¿qué sabes tú lo que es la conversión? ¿Sabes qué es la conversión? Y vemos aquí la vida de Pablo, un hombre que atacaba a los cristianos, que los odiaba, que estaba en el judaísmo y lo que hacía era matar a los cristianos. Y de esa forma llegó el Señor Jesucristo y lo hizo caer al suelo y le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y fue en ese momento donde él reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios y comenzó a transformar su vida. Esa es una conversión, transformación, un cambio de una persona a otra persona completamente distinta. Cuando Jesucristo se aparece en nuestra vida, cuando Jesucristo nos habla a nivel personal y nosotros lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida cambia. Tiene una transformación, tiene un cambio. La conversión de cada uno de nosotros ha sido distinta. La de Pablo fue así, la de cada uno es diferente, porque Jesús nos conoce, Dios conoce tu corazón. Dios sabe qué es, cómo y qué debe hacer para que tú te conviertas. Entonces, el arrepentimiento genuino, que no es más sino darle la vuelta al pecado, es impulsado por el Espíritu Santo. Y eso incluye un cambio total, verdadero. Entonces, a veces vemos que cuanto mayor es la oposición al Evangelio antes de la conversión, tanto más asombroso es el cambio de dirección. Y eso lo vemos aquí en Saulo de Tarso, como se llamaba antes, que se encontró con Cristo ahí en el camino de Damasco. Se transformó de perseguidor en predicador del Evangelio. Y ahí en el versículo 23, muchos se convirtieron porque decían que el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Eso es la conversión auténtica, que incluye el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad y de dirección, y es una nueva vida. Es una vida con Cristo, una vida donde seguimos la palabra de Dios, donde significa alejarse del pecado, acercarse a Dios en obediencia,
significa renovar nuestra mente y comenzar a pensar, a sentir, a hablar y a actuar a la manera de Dios, con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es una conversión. Cuando nosotros damos un vuelco total a nuestra vida anterior y comenzamos una nueva vida con Dios. Es como si te cambiaran de lugar, como si ya no vivieras aquí en la tierra, sino que Dios te muestra el reino, su reino, y comienzas a ver cosas diferentes, cosas distintas, maneras de ser completamente distintas a las de la tierra, maneras de pensar, de sentir, de hablar, completamente distinta a las que hacías aquí en la tierra. Entonces comienza tu espíritu a tener vida y a ser parte de tu ser integral para que todo tu ser comience a vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque así como lo hiciste con Pablo, lo has hecho con cada uno de nosotros. Has tocado nuestro corazón. Te hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Te hemos aceptado y hemos visto cómo cambias nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, porque cuando te reconocemos, haces parte de nuestra vida, te haces dueño de nuestro corazón y comienzas a dominar, controlar, a tomar el dominio de nuestras emociones, nuestros pensamientos, de nuestra conducta, y queremos obedecerte porque ya no pertenecemos a este mundo. Somos parte de tu familia, somos miembros de la familia de Dios y tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres nuestro dueño y nos muestras todo lo que es el reino de Dios. Gracias por cambiarnos, gracias por darnos esa fe en Jesucristo, porque de esa manera es que obedecemos tu palabra. Gracias por amarnos primero y por habernos diseñado en el vientre de nuestra madre para que podamos reflejar tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén.